Dice la palabra de Dios en el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en su camino. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Por eso hoy aquí estamos, hermanos, para poder entender sus mandamientos y poder guiar y seguir sus caminos que Él nos ha mandado. Les agradezco que estén aquí. Hoy es el último día que estamos aquí. Próximamente estaremos en unas nuevas instalaciones, gracias a Dios. Entonces, pues, glorifiquemos a nuestro Señor y permitamos que Él llene nuestras vidas. Me voy a permitir hacer una oración para agradecer y poner en manos de este culto. Señor, te agradecemos enormemente que hoy nos has traído para poderte dar gloria y honra, Señor. Te pido que apresures los pasos de nuestros hermanos que están por llegar y que guardes a nuestros hermanos que están de viaje y que por este momento no pueden estar con nosotros. Te pedimos que regresen con bien de su viaje y te pedimos que el día de hoy abras nuestras mentes, nuestros corazones para la palabra que tienes el día de hoy. Permite que nosotros seamos hacedores de esa palabra, Señor, que nos convirtamos en discípulos verdaderamente entregados a ti para poder dar testimonio fiel de lo que tú eres, Señor, a este mundo que está carente de luz. Tú eres esa luz, Señor, y permítenos ser esos espejos que reflejen esa luz, Señor, que tú eres, Señor, porque tú eres el Todopoderoso y por eso hoy estamos aquí para darte gloria y honrarte, mi Señor. Te pedimos que sea para ti y sea de olor grato este culto para ti y sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Amén. Pues por fe vivamos, hermanos, y alabemos a nuestro Señor. Alabemos. En esta mañana linda para adorar a nuestro Dios hermoso, con esta linda canción que cantemos, mis hermanos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, Él salvó mi libertad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor llevará y con Él vivirás como yo. Cantarás esa linda canción y su amor llevará a la humanidad. Gloria a Dios, qué hermosa canción. Sigamos cantando, mis hermanos. ¿Cuál sigue? Al que es digno de recibir la gloria, porque sabemos que Él es digno de toda nuestra alabanza y de todo lo que nuestras fuerzas den.
Eso dice el Señor, que lo amemos y que lo alabemos con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Así que cantemos a nuestro Dios, al que es digno. Salmo 118, del 21 al 24. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Porque confiamos en él y por él estamos aquí. Así es que, hermanos, pues sigamos alabando con todo nuestro corazón. Alabemos. Pongámonos en pie, mis hermanos, para terminar con este periodo de alabanza en esta segunda parte. Te bendeciré, dice el canto que vamos a cantar. Te bendeciré en la tierra de plenitud, cuando brille el sol con su luz te bendeciré. Me gusta mucho esta letra porque justo como cuando la analizamos y cuando vemos qué es lo que dice, realmente vemos que por supuesto hay que bendecirlo en tierra de plenitud, pero también en tierra de sequedad y en situaciones en donde tal vez no parecen tan favorables, ¿no? A veces alabamos a Dios únicamente cuando nos va bien, pero alabamos a Dios en todo tiempo y en todo momento, mis hermanos. Canten ustedes, bendeciré. Cuando
Grande es tu nombre.
asirnos a ti fuertemente en cualquier situación, Señor, aunque nuestros ánimos pues se desmayen, Señor, a veces no tengamos ánimos para cantar o alabarte, Señor, no permitas que nuestro corazón se apague, sino que esa alabanza, Señor, vaya fortaleciéndose y llegando hasta ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, es momento de hacer nuestra profesión de fe. Trajimos una Biblia, podemos tomarlo con la mano derecha, puede ser impresa, digital. Entonces, alcémosla y digamos: La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso al paso. Seguimos con la serie sobre Gálatas, mis hermanos, segunda entrega. Libres por gracia se llama. Libres por gracia 2 es el nombre de la serie, y este culto en específico, este sermón se llama Llamados por su gracia. Acabamos de tener pues elecciones en el país, ¿verdad? Y se acuerdan que les decía yo, no es correcto que ningún ministro de ninguna iglesia, ningún culto, pues oriente. La ley lo prohíbe y hay que ser obedientes también de la ley. Prohíbe orientar el voto, y decíamos, bueno, hay que hacerlo de manera racional, hay que hacerlo de una manera pensada. Pudimos presenciar debates, muchos debates, hubo 3 presidenciales, los de Ciudad de México, los de Jalisco. Hay debates, contrastes que se supone deberían de ser de ideas, mis queridos hermanos, pero no siempre es así. Muchas veces existe ofensa, descalificación, la búsqueda de descalificar al otro. ¿Y qué es descalificar? Es minimizar a la otra persona o atacarla, a veces sin argumentos, a veces con argumentos. Y entonces vimos una cosa que se llama falacia. ¿Qué es una falacia? Que a veces escuchamos el término y no lo comprendemos del todo. ¿Qué es una falacia? La palabra falacia proviene del latín fallacie, que significa engaño, falsedad, fraude o mentira. Y es un recurso usado en la lógica y en la retórica para designar argumentos que parecen a simplemente válidos, a simple vista, pero no lo son. Es un razonamiento erróneo. En ocasiones de forma inocente, podríamos decir, como decimos coloquialmente, hasta sin querer lo profiero, ¿sí? Pero a veces son producto de un arrebato emocional o de un razonamiento defectuoso, pero a veces van malintencionados, o sea, van con jiribilla el asunto. Les pongo un ejemplo cercano. En la semana anunciaron que se construyen los trenes, va a haber tren de aquí a Ciudad de México. Ya lo anunciaron. Y empiezan los trabajos el 1 de octubre de este año. O sea que ya está inminente el asunto, ya. Y si yo dijera, oigan, me conviene porque las camionetitas esas, que no voy a decir el nombre de la aplicación, están bien feas, ¿verdad? Bien estrechas, bien inseguras, no, me voy mejor a los autobuses y bueno, es una carretera peligrosa, la México-Querétaro, hay mucho accidente. Y entonces a lo mejor el tren va a ser beneficioso, ¿no? Tendría yo para descalificar la obra que poner argumentos para descalificar la obra, ¿me explico? Pero es más sencillo decir, voy a atacar a quien está proponiendo la obra, por el origen, por lo que hace. Esa es una falacia, ¿me explico? Esa es una falacia. No el contraste de argumentos, no el contraste de pensamientos, sino descalificar a alguien. Decir ya de primera instancia, ya, sáquese de aquí, no quiero nada con usted, por etcétera, etcétera. Y empiezan la lista larga, a veces de insultos o de descalificaciones. Una descalificación para una persona es tremenda, es tremenda. Nos habla a veces de enojo, de insulto, de ganas de agredir o de algo que hay ahí de rencorcito en el corazón, ¿no? Alguien
le reclama legítimamente a alguien alguna cosa y después dice, ya no le hablo. Saludo al que está aquí, saludo al que está acá, pero me lo brinco. ¿Sí? Lo estoy descalificando. No estoy contrastando argumentos. Entonces es una intención de descalificar, de desconocer al otro, de manipular a los demás, y aunque sea una lógica errónea, puede impactar desde el punto de vista emocional. Eso es lo que estaba ocurriendo ahora con las elecciones. Había mucha emoción. No había lucha de contraste de ideas ni de pensamientos, sino era, yo estoy de este lado y agredo a los de allá y los de allá me agreden a mí. Y en esa descalificación prevé más la hormona que la neurona, ¿sí? Más el coraje que el pensamiento racional. Dentro de las falacias, que son varias y están bien interesantes estudiarlas, hay una que se llama la falacia ad hominem, que es el error de criticar injustamente a una persona para distraer la atención del argumento en cuestión. ¿Se acuerdan que les dije que había la persona más misógina que conozco es mujer? Bueno, el sobrino de esta mujer se convirtió, era alcohólico y drogadicto, y se convirtió. Dejó de beber, dejó de drogarse, se metió a trabajar. ¿Y saben cómo descalificaba esta persona a su sobrino? Decía, que no me venga a hablar de Dios, si yo sé quién era. ¿Sí se dan cuenta? Una descalificación, una falacia ad hominem. Estoy descalificando. Y como lo descalifico, ni me vengas a hablar de Dios, porque yo sé quién eras. ¿Se dan cuenta cómo es algo que tenemos muy metido en nuestra cultura? Sí, pues si sabe quién era y ahora lo ve convertido, debería de preguntarse qué sucedió en su corazón, en su mente, en su vida, para decir, es otro diferente. Pero lo descalifico. Es más fácil descalificarlo para que no me hable de Dios. Entonces, esta falacia ad hominem significa contra la persona. Y también puede utilizarse para describir un insulto general. Puede ser irrelevante si solo sirve para distraer del tema principal. Pero qué peligroso es cuando se busca deliberadamente descalificar al otro. Se busca manipular, desviar y provocar. Entonces nos encontramos con calificativos, hermanos, con calificativos. Entonces no contrasto mi idea, y lo podemos ver, y si analizamos ya viendo esto a retrospectiva, uno de los debates presidenciales, vamos a encontrar una falacia ad hominem. Sí, porque no estoy contrastando tu idea contra la mía, que a lo mejor en un tema específico es mejor. Entonces, ¿qué mejor te digo? Que estás ligado al narco. Estás ligado al narco. Y así trato de descalificar a la persona para que no se contrasten las ideas. Las falacias ad hominem se centran en críticas personales irrelevantes en lugar de respuesta puntual a los argumentos en cuestión, desviando la conversación del asunto original hacia ataques personales, para socavar ¿qué? La credibilidad del que estoy yo insultando. ¿Sí? Quiero que la gente se dé cuenta de quién eres para que no te crean lo que digas, aunque lo que digas sea verdad. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Entonces, da la impresión, aquí hay dos posibilidades. ¿Lo contesto o no lo contesto cuando me descalifican así? Si no lo contesto, puede parecer que soy débil y puede parecer un argumento que dice el que calla otorga, ¿sí? Pero si lo contesto, a lo mejor yo también me desvío del asunto en cuestión, el asunto central. Ante un ataque ad hominem hay esas dos posibilidades de respuesta. ¿Por qué viene todo esto? Porque Pablo, en las iglesias de la región de Galacia, estaba siendo víctima de una falacia ad hominem. Lo estaban acusando de que era falso. Lo estaban acusando de que el origen de su apostolado no era como los demás. Lo estaban acusando de que no tenía el aval de los apóstoles. Lo estaban acusando de que su doctrina era incompleta, porque él hablaba de la salvación por gracia,
Y aquellos, los judaizantes decían, sí, pero está incompleta porque primero se tienen que convertir al judaísmo. Así que esta lucha, este contraste, es la descalificación de Pablo. Y Pablo lo que hace en estos primeros 2 capítulos es tumbar los argumentos de la falacia ad hominem. El martes que estábamos en la reunión de pastores, decía, tiene que mostrar la autenticidad, Pablo, de su llamado, la autenticidad de su doctrina y la autenticidad de quien le había enseñado. Porque eso es lo que utilizaban para descalificarlo. No, ni estuvo con los apóstoles, ¿cómo vas a ver? Él no caminó con Cristo, entonces no es apóstol. Era la manera en que ellos trataban de descalificar a Pablo. Y entonces, ¿qué dice Pablo? No, voy a escribir una carta fuerte, pero buena parte de estos primeros capítulos es decir quién soy, quién me nombró, quién me capacitó, quién me enseñó, quién me dio doctrina y bajo qué autoridad me muevo. Esa es la manera en que él lo está haciendo. Y surgió la controversia el martes porque él decían, no, es que no dice el texto de que se está defendiendo. Y decía, no, pero se está autentificando. Y después leí 2 comentarios más y sí hablan de defensa. Sí hablan de defensa. El doctor en teología Samuel Pérez Milós. Leí otro, es muy conocido el nombre, aunque a veces tenemos diferencias doctrinales importantes, de John MacArthur. Entonces dice, entonces ellos sí hablan de defensa. Pero entonces Pablo, ¿qué estaba haciendo? Estaba diciéndole, oigan, escuchen. Yo fui capacitado por Cristo, que va a ser nuestra primera enseñanza. Yo fui llamado directamente por Cristo, nuestra segunda enseñanza. Y yo fui transformado o cambiado por Cristo, directamente. Y a ver, aléguenle. Pues no, sencillamente no, porque Pablo estaba hablando con la verdad, con el evangelio verdadero. De eso trata la carta, el evangelio puro, verdadero y sencillo, del que hablábamos la semana pasada, como que parece muy sencillo, ¿no? Salvación por gracia, pues nada más, por fe. La justificación, sí, pero qué difícil es verdaderamente vivir la fe. Les decía a mi hermano Félix y a mi hermana Mari que hoy voy a andar de preguntón, pero no espero la respuesta, así que me digan a mano alzada o a voz alta la respuesta. No, lo que quiero es que ustedes se contesten a sí mismos las preguntas que vienen en este sermón. Vamos a ubicarnos, ¿en qué nivel andamos? ¿Hacia dónde tenemos que trabajar más? ¿Hacia dónde nos hace falta? Y entonces sí, vamos a ver qué nos falta en la doctrina. ¿Sí? Después de esta introducción, que luego están muy largas, pero a la hermana Mari sí le gustan, vamos a orar y empezamos con las enseñanzas, ahora sí, bíblicas. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito. Siempre nos desafías, Señor. Tú sabes cómo vamos a responder. Sin embargo, Padre, en lo que nos dotaste de libre albedrío, nos das la posibilidad de pensar, meditar, escudriñar, buscar en nuestro corazón y en nuestra mente y tomar la decisión racional. Nuestra fe es una fe racional, no es emocional solamente. Claro que nos emociona ser tus hijos, Padre bendito. Claro que nos llena de gozo y nos hace vibrar hasta las lágrimas, Padre, ser tus hijos. Pero es una fe racional. Hoy háblanos, Padre bendito, para que busquemos y nos ubiquemos con estas enseñanzas que nos da Pablo. ¿Cuál es el desafío que tienes para nosotros, Padre bendito? Háblanos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, capacitado por Cristo. ¿Qué dice Pablo? Pablo ha hablado del origen del ministerio. ¿En qué pasaje nos estamos basando? Gálatas 1, del 11 al 24. Pablo habla del origen de su ministerio, ¿verdad? Cuando dice apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Así empieza el evangelio, la carta de Pablo a las iglesias de Galacia. Ahora también habla del origen de su mensaje, ¿sí? Él dijo, yo soy apóstol porque así me nombró Jesucristo y porque es voluntad del Padre. Pero ahora, ¿de dónde viene mi mensaje?
Génesis 11 y 12 dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y es por ello, pues, que en la finalización de los versículos previos habla de que no busca agradar a hombres. Los judaizantes, decía yo, atacan al apóstol desconociendo su doctrina, que consideran incompleta. Atacan su estilo de vida. ¿Por qué? Porque dice, ya no vive como judío puro, ahora come con los gentiles, ¿sí se dan cuenta? Entonces, la atacan su estilo de vida por esa convivencia con los gentiles, por su convivencia con ellos y por su estrechez con ellos. Y de esa forma, ¿qué buscan? Minar la confianza. Por ello que en estos primeros 2 capítulos, Pablo aprovecha para autentificar su nombramiento, autentificar que busca agradar a Dios y no a los hombres, y autentificar el origen de su doctrina y su mensaje. Y empieza, ¿a poco no se siente bien feo cuando así en pareja le dicen, oye, quiero hablar contigo? Ay, dice, oye, ¿ahora qué? O como papá al hijo, ¿verdad? Oye, ven, siéntate, quiero hablar contigo. Dice uno, ay, esto está bien serio. ¿Qué me van a decir, Dios mío? Es lo mismo que está haciendo Pablo aquí cuando les dice, os hago saber, hermanos. Y no es que no lo supieran previamente, de dónde venía. Seguramente él utilizaba también su conversión como una manera de decirles quién era Jesús, que se le había presentado ya resucitado, que le había reclamado ya resucitado y que le había llamado a servirle ya resucitado. Pero cuando dice, os hago saber, hermanos, está ligando la frase con la frase anterior, que su doctrina no es originaria del pensamiento humano, que no es originada su sabiduría ni en inteligencia humana, ni en sabiduría humana, ni en filosofía humana, y que su transmisión en el caso específico de Pablo tampoco fue enseñada por hombre alguno. Su doctrina y su mensaje fue revelado directamente por Jesús. Capítulo 11 de Corintios, cuando celebramos y conmemoramos nuestra Santa Cena, empieza en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, Pablo les dice, lo que he recibido de Jesús, esto os enseño. Y hay un montón de pasajes en donde Pablo habla de esto, de que es directamente enseñado por Jesucristo, capacitado por Jesucristo. Y al final de cuentas, ese es el principal contraste con la doctrina de los judaizantes. Aquellos que tenían 365 preceptos y más de 600 reglas que se tenían que seguir. ¿De dónde venían? Del hombre. ¿Quién las enseñaba? El hombre. Y él dice, no, la doctrina que yo traigo es algo que es directamente de Jesús. ¿Sí? Es algo que viene de él, y por eso no busca Pablo ni agradar los ojos del hombre, ni tampoco agradar el ánimo de ser adulado por los hombres. Eso no le interesa a Pablo, le interesa agradar a Dios. Y ahora pasemos esto a nuestra actualidad, mis hermanos. Les platicaba yo de una alumna mía que se convirtió al Islam, y traigo ese pesar en mi corazón. Dije, estaba necesitada de Dios, y quizás yo no le hablé tanto de Jesús como para haberla convencido. Está ahora en el Islam, y podemos ver a gente necesitada de Dios. Los templos, o no sé cómo llamarles, los sitios de reunión de diferentes sectas se llenan de gente que está necesitada de Dios. Está necesitada de Dios. Y le ofrecen un evangelio falso, y como no conoce, se queda con eso. Es un evangelio pirata, es un evangelio chafa. Sí, no conoce de eso. Y a veces como padres decimos, no, le voy a comprar a mis hijos los mejores tenis. Oye, que valen
5,000 pesos, no me importa que sean los mejores. Oye, pero venden el cloncito ahí que se ve igualito y te vale 600. No, ¿cómo crees que le voy a andar comprando eso a mi hijo? No, él el original. Con ese celo deberíamos de decir del evangelio. No, yo no quiero un evangelio pirata. Hay un evangelio que nos habla de la salvación por gracia. Todo lo demás es piratería. Todo lo demás es chafa. Todo lo demás no sirve. Pero hay gente necesitada. Y entonces, lejos de descalificarla, lejos de criticarla, lejos de agredirla, tenemos que hablar del evangelio verdadero. No utilicemos la falacia ad hominem de agredir a la persona o su creencia, sino hablemos del evangelio verdadero para que tengan esas personas la posibilidad de contrastar. Es gente necesitada de Dios, es gente que está en esos lugares de reunión, es gente que cree la salvación por obras, es gente que explotan económicamente, es gente que le ofrecen beneficios mundanos y terrenales, pero son gente necesitada de Dios. Es nuestra mies y nosotros somos los obreros del Señor. Pero qué diferente es de aquellos lobos con piel de oveja, aquellos que conocen de la palabra y deliberadamente engañan a la gente. Eso es horrible. Más valdría no haber nacido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué busca esa persona? ¿Qué buscan esas personas que van a esas agrupaciones religiosas? Buscan consuelo, buscan paz, buscan guía, y algunas de ellas legítimamente están buscando a Dios. Y entonces, ¿qué nos sucede a nosotros? Nos está faltando hacer algo. Hay que ir por ellos. Hay que ir por ellos. Entonces, ese es el camino que toman buscando a Dios, pero les aleja de Dios. ¿Por qué? Porque también es una falacia, es un engaño, es una mentira, es un fraude. Por eso dice Pablo, hay un solo evangelio, lo demás sea anatema. Y sí, traemos maldición a nosotros cuando caminamos un camino que nos aleje de Dios. Y no es que Dios sea malo y Dios nos castigue, sino que nosotros mismos, si caminamos un camino que nos aleja de Dios, estamos caminando un camino de maldición, no un camino de bendición. Hay entonces un evangelio verdadero, pero esos que deliberadamente distorsionan el mensaje, aquellos que conociendo de la palabra de Dios predican herejías a las personas necesitadas, contra esas enseñanzas es que se empeña Pablo. Se apagó gracias. Ahora fíjense, por eso Pablo les dice, gracias Dani, por eso Pablo les dice, fíjense, yo no desconozco del judaísmo, a mí no me pueden llamar ignorante de la doctrina judía, a él no le pueden acusar de que desconoce la ley y los profetas, a él no le pueden acusar de no conocer ese entramado legaloide que seguían los fariseos, si él mismo se nombraba, yo fui fariseo de fariseos y educado por Gamaliel y celoso de la doctrina. Entonces no le podían acusar de ignorante. Él conocía eso, pero venía a ofrecerles algo que se puede cumplir. ¿Por qué? Porque la salvación por gracia no depende de nosotros. Por eso es certera, mis hermanos, por eso es certera. Porque si dependiera de nosotros, qué incierta sería. Lo más seguro es que estaríamos perdidos, ¿verdad? Porque no hay uno que sea justo, dice la palabra de Dios. No hay uno que pueda decir que por sus obras alcanzó la salvación. No hay uno. Así que es certera porque depende de la fe en Jesucristo. Y es lo que viene a ofrecer. Pablo no viene a descalificar la ley, como tampoco el Señor, que dijo que no se iba a borrar ni un punto ni una coma. Pero Pablo les viene a ofrecer el evangelio verdadero.
Es decir, la ley, ¿para qué nos sirve la ley? Para contrastar una vida que se vive con voluntad, bajo la voluntad de Dios, y una que está perdida. ¿Para qué nos sirve la ley? Para mostrarnos nuestra incapacidad de la salvación por obras. Para eso nos sirve la ley. Y Pablo les viene a ofrecer algo mejor, algo más bueno, un nuevo pacto, ¿sí? A Pablo no le podían acusar de ignorante. Dice Gálatas 1 del 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así le está diciendo, ese era yo. Así que su calificación de que soy ignorante, su falacia ad hominem, de que ignoro la doctrina judía, es falsa, se cae por sí misma. Pero les está diciendo la fuente de las enseñanzas, su nuevo conocimiento y su nuevo ser es Jesús mismo. Y nadie podía entonces cuestionarle la fuente de sus predicaciones. Así que vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué tan importante es para Dios dar a conocer su evangelio? ¿Ya lo pensaron? ¿Ya lo meditaron? Hay infinidad de referencias de Jesús enseñando. Eso era lo que más le llamaba, venir a enseñar que el reino de Dios había llegado con él. Sí es cierto, expulsaba demonios y espíritus inmundos. Sí es cierto, le daba vista a los ciegos, los cojos caminaban, el paralítico cargaba el lecho en el que estaba. Pero eso no era lo más importante para Jesús. Esos eran los importantísimos añadidos que mostraban quién es. Pero lo más importante para él era enseñar. Abundan en los 4 evangelios estas enseñanzas. También en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Proverbios 4:4. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Fíjense. Está hablando de un padre terrenal probablemente, pero esto nos está hablando del Padre Celestial. ¿De quién son los mandamientos? Pues de Él. ¿Y de qué tipo de vida habla? De la vida eterna. Y así empieza el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, lo que se considera una recopilación de los sermones, o alguien considera un sermón que le llaman el Sermón del Monte, ¿sí? Pero pareciera que es una recopilación de sermones. ¿Qué empieza? ¿Cómo empieza? En el versículo 2 dice, y abriendo su boca, está hablando del Señor, y abriendo su boca les enseñaba. ¿A qué había venido? A enseñar el Evangelio. Más adelante nos dice el contraste entre sus enseñanzas y las enseñanzas de los fariseos, las enseñanzas de Jesús, cuando en Mateo 7:29 dice, porque Jesús, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como la de los escribas. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Es Jesús mismo enseñando. ¿Qué tan importante es que para mostrarnos el nuevo pacto mandó a su Hijo a morir en la cruz y a caminar varios años enseñando, mostrando? Así le responde Jesús a Pilatos. Le pregunta a Pilatos si es el rey en Juan 18:37, y dentro de la respuesta dice, para esto he nacido, porque ya me perdí, pues para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, que es de la verdad, oye mi voz. Que he venido a revelar la verdad. ¿Cómo? A través de la enseñanza. ¿Cómo? A través de mostrar un nuevo pacto. Si se dan cuenta, ¿qué tan importante es para Dios la enseñanza de su evangelio? Es primordial. Es primordial. Él quiere que se haga así. Y para ello utiliza instrumentos imperfectos, como todos nosotros lo somos. Pecadores redimidos, justificados por su sangre, limpiados por su sangre.
y dispuestos a servir? Y esa es la siguiente pregunta. Si yo sé que es importante para Dios dar a conocer su evangelio, ¿qué he hecho para esto que es tan importante para Dios? Por eso les digo, no me contesten, medítenlo, piénsenlo. ¿Qué he hecho yo en mis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años de vida? ¿Qué he hecho yo para darle la importancia que tiene para Dios la promulgación de su evangelio? Y si me cuestiono y en mi respuesta personal digo, me falta. Entonces, ¿qué más tengo que hacer para dar respuesta a Dios de esa necesidad de que su evangelio se conozca? ¿Ok? Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Dios desea discipular a todos? ¿Dios desea discipular a todos? Y la respuesta es sí. Sí busca. A lo mejor hay quien dice, no, yo no, o sea, aquellos no, aquellos que andan perdidos no, aquellos que se reúnen en esos lugares donde les decía no, aquellos que se van a tal lado no, aquellos que tienen doctrinas desviadas no. ¿Qué creen? Dios quiere que su evangelio llegue a todos, que se contrasten las enseñanzas. Entonces no le importa el sitio, no le importa el origen étnico, no le importan los antecedentes previos, no le importa la religión de procedencia. El Señor desea que su evangelio llegue a todos lados y a todas las personas. Eso es la demanda. Pablo hizo realidad la encomienda que había recibido de Cristo. Va camino a Damasco, se encuentra con el Señor, queda ciego, es rescatado por Ananías, es cuidado y salvada su vida de Damasco porque ya empezaba a sufrir él mismo la persecución. Y después, ¿qué hace? Empieza a predicar ahí mismo. Empieza a predicar. Nos da una muestra de lo que es el primer amor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuánto tiempo se tardó Pablo en ser perseguidor y después convertirse en predicador? Días, hermanos, días. Y quería hablar de la gracia de Dios que le había visto con misericordia en todos lados, en todos lados. A eso, con esa misma pasión, con ese mismo celo con que perseguía a los hermanos cristianos, ahora predicaba el evangelio de Cristo. Y a lo mejor eso fue lo que le llamó la atención a Dios. Decir, oye, este cuate es bien apasionado, bien entregado, está perdido. Por eso le dice, estás dando coces al aguijón, te estás lastimando a ti mismo. Pero si eres así de apasionado, pues vente del lado ganador. Sí me doy cuenta, sí se dan cuenta de esto. Voy a utilizar la característica de Pablo de ser apasionado, de ser entregado, de ser celoso de la doctrina, para que ahora utilice esos mismos atributos en la predicación del evangelio. Y Pablo le dice, sí. Órale, ¿quieres discipular a todos? Porque, ¿qué sucedía en la iglesia primitiva? Decían, no, esto es para judíos, esto no. Y el Señor fue y habló con la mujer samaritana. Y el Señor les habló del buen samaritano, dándoles ejemplo a los judíos de un grupo que ellos detestaban. Entonces, el Señor vino para todos y quiere discipular a todos. Dice Mateo 28, 19 y 20, que es la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No les dijo ir a buscar fans, a buscar simpatizantes, les dijo discípulos. Es decir, quiere que discipulemos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿a quiénes? A todos, pero nos da libre albedrío. Nosotros podemos ir en fe a predicar el evangelio. La respuesta es de la persona y es Dios quien añade a su rebaño. ¿Sí? Le decía a Caro que estaba leyendo ahí unas ilustraciones y decía uno, ¿qué es esperanza? Si en un lugar donde había sequía se reunieron a orar todo el pueblo, pero solo uno llevó paraguas. Ese estaba mostrando
su fe y la esperanza de que Dios iba a responder, ¿sí? Los demás lloraron, pero no llevaban paraguas. Él sí, porque dijo, a lo mejor el Señor responde tan rápido que nos vamos a empapar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿quiénes acceden a ser discipulados por Dios? ¿Quién puede acceder a ser discipulado? Necesitamos inscripción para estudiar en la escuela. ¿Sí o no? En todas las escuelas necesitamos inscripción. Necesitamos que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida, mis hermanos. También necesitamos inscripción. También necesitamos. ¿Y cómo accedemos a eso? Me cuesta bien caro. Tengo que hacer examen de admisión. Me tengo que discipular 5 años para ver si después puedo ser bautizado. No. Fe en Cristo. Fe en Cristo. ¿Quiénes acceden al discipulado? Todos los que han aceptado al Señor como su Salvador, como su único y suficiente Salvador. Todos los que han entregado su vida, todos los que cumplen el mandamiento más grande y principal, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Fíjense. Entonces, si yo le doy esa respuesta, el Señor me va a discipular. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando yo digo sí, pero en los hechos no lo hago? Le doy más importancia a otras cosas. ¿Sí? La final de la Copa América es a las 5:50 y tantos, así que no había pretexto para no venir, ¿verdad? Para ver la final. A no venir al culto, pero sí, la final, la carrera. No, pero es en Japón y se transmite a las 6 de la mañana, pues no hay pretexto, ¿sí? Pero cuando yo le doy más importancia a otras cosas, ¿qué quiere decir? Que no he entregado mi corazón. Y Jesús dice, con todo tu corazón, no dice con tantito corazón. Mira, con que me des el 10%, ¿no? Hasta en pareja sucede, ¿no? Oye, ¿me amas? Sí. ¿Cuánto? Oh, eres mi vida. Qué bonito se siente, ¿verdad? Oye, ¿me amas? Sí, o el 10%. No, el Señor no nos pide un porcentaje, ¿no? El 10%, ¿no? Nos pide que entreguemos todo el corazón, todo el alma, todas las fuerzas y toda la mente. Y entonces sí, nos ponemos como barro para ser moldeado por el divino alfarero. Entonces sí nos da forma y entonces sí se nos queda. Pero si yo estoy pensando en que Dios es una referencia lejana, en que Dios sí existe y ahí está, pero no me entrego, no crezco. Así de sencillo, no crezco. Y a veces le insistimos y come bien para que crezcas a los hijos, ¿verdad? Come de todo, tus grupos nutricionales, haz ejercicio para que crezcas. Crece, ¿sí? Pero tomando ese mismo ejemplo, esa misma alegoría, si yo no me alimento bien, no voy a crecer, ¿sí? No voy a crecer. Así que si yo no me alimento bien espiritualmente, tampoco voy a crecer. Y si estamos igual que hace 5 años, 10 años, 20 años, ¿sí? Que levanté mi mano y dije sí, pero sigo igual. Tengo que pensar si de verdad estoy cumpliendo lo que el Señor nos dice como mandamiento. Entrega todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Y eso pues hasta los judíos lo pensaban, ¿verdad? Hasta los judíos lo pensaban. Y entonces, ¿dónde está el contraste? En el añadido que hace el Señor. ¿Sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Allí está la diferencia enorme. Hasta los judíos pensaban que amaban a Dios y que le servían cumpliendo esas normas. Hasta Pablo, siendo Saulo de Tarso, pensaba que servía con pasión al Señor, persiguiendo cristianos. Pero el Señor dice, misericordia y piedad con los demás. Ese es el contraste y la diferencia. Cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es misericordia y piedad lo que el Señor pide.
¿Con quién? Con nosotros. ¿Con aquellos que se van a esas agrupaciones? Sí, porque yo sé que están perdidos, porque no están siguiendo la palabra verdadera, porque están siguiendo otro evangelio, porque se están yendo atrás del anatema, y el anatema se lo están tatuando en la piel también. Entonces voy por los perdidos. Es la razón de ser de la iglesia, mis hermanos. Y es pertinente que hablemos de esto, porque vamos a ir a un lugar que no podía ser más céntrico. No podía estar mejor comunicado. Pero si seguimos encerrados en nuestra burbuja, estamos faltando como iglesia. Sí, me explico. Sueño con esa posibilidad de que nos reunamos a lo mejor los viernes o los sábados en la noche o los jueves o el día que quieran, y que hagamos sándwiches y que llevamos café a los familiares del hospital que está en la contraesquina y que les hablemos del evangelio. ¿Sí? Entonces, eso es algo pertinente. Perdón. Y eso, ¿dónde lo aprendió Pablo? Lo encontró en Cristo. Cristo le habló, Cristo le dijo todo esto. Y podemos leer el capítulo 9, la conversión de Pablo del libro de los Hechos, y vamos a encontrar cosas preciosas. O en la celebración de la Santa Cena que les decía, Dios mismo me enseñó esto, Jesús mismo me lo dijo. Y después, bueno, ¿qué sucede en nuestra época? Conocemos del Padre, Jesús vino, partió y está preparándonos morada en otro lado. ¿Y quién se quedó? El Espíritu Santo. Entonces, vemos a la Trinidad completa hablándonos. Oye, el Espíritu Santo, si de verdad está anidando en nuestro corazón, nos está llamando a crecer espiritualmente, a recibir nutrición espiritual y a de verdad ser transformados. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas. Si se dan cuenta, vino Jesús a enseñar, y cuando Él partió, se queda el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para seguir enseñando. ¿Ven la importancia que tiene para Dios? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tan importante es la enseñanza que está la Trinidad completa. Y les decía yo, de la primera carta a los Corintios, también hay un versículo bonito referente a eso. Primera de Corintios 1:21 dice, pues yo, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pues se agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué es locura? Porque nos los encarga a nosotros. Somos tan poco confiables que dirían, oye, voy a hablar en primera persona. Oye, David, te voy a encargar que prediques del evangelio. Señor, yo no sé. Sí, a veces nos descalificamos así, ¿verdad? Yo no sé hablar, yo no sé orar, yo no sé predicar. Déjate usar, mi hermano, porque es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de ti. Pero para eso necesitas haber entregado efectivamente tu vida a Cristo y amarle con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y entonces sí, te va a capacitar. Otra pregunta. ¿Cómo se evidencia ser discípulo de Jesús? Me encantan los memes que hay, ¿verdad? Que dicen, hay otra nueva circunstancia, algo diferente, y no diré nada, pero se va a notar. Se va a notar. Dice alguien que se hizo supermillonario, a lo mejor no le dice a nadie, pero llega en un Tesla. Dice, caray, no, pues sí se nota, ¿no? Sí. Lo mismo debe suceder en nuestra vida, mi hermano. Por eso les digo, si después de 10 años de conversión seguimos igual, algo nos está faltando. Se tiene que notar. ¿Cuál es la evidencia de esto? Ser transformado. Y no un cambio superficial, no un cambio estético, sino un cambio tan profundo como el Señor exige, que es un nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que Pablo descalifica la falacia ad hominem, diciendo, sí, yo era,
pero ahora soy otro diferente. Ya no soy Saulo de Tarso, ya no soy el fariseo de fariseos, ya no soy el discípulo de Gamaliel, ya no soy el perseguidor de los cristianos. Ahora soy Pablo, el pequeño, el siervo, el transformado, el que está aquí para servir. Esa es la evidencia, mis hermanos. Si seguimos igual, no hemos sido transformados. Y si no hemos sido transformados es porque quizás no nos hemos entregado al Señor. Y después de eso, ¿qué? Bueno, a ver, te doy una encomienda. Y ahí va la siguiente pregunta. Hermano, hermana, ¿ya identificó la encomienda que le dio Dios a ustedes? ¿Ya la identificó? Medítela, piénsela. Si ya la identificó, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué ha hecho con eso? ¿Qué ha hecho con eso? Está fuerte el asunto, porque otra parte de la transformación, ¿qué cree? Es la obediencia. Por supuesto, tiene que ir junto con pegado. No puedo decir que estoy transformado y después ser desobediente a la encomienda que Dios expresa. Pablo no fue desobediente. Pablo no fue desobediente, lo mandó a ser apóstol de los gentiles y no tardó. La obediencia, niños y niñas, la obediencia tiene que ser como la justicia, pronta y expedita. ¿Sí? Así tiene que ser la justicia, pronta, porque si no es pronta, no es justicia. Y tenemos hoy gente con 15, 17 o 18 años de cárcel que no tienen sentencia, que no son juzgados, no han sido juzgados. Eso no es justicia. ¿Sí me explico? La obediencia es igual. ¿Ya identificaron a qué los mandó Dios? Pues ¿qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? Es decir, sí te obedezco, Señor, pero primero déjame terminar tal cosa que tengo pendiente, ¿no? Sí te obedezco, Señor, pero primero déjame arreglar los asuntos de mi casa. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué le dijo aquel joven? Sí, voy contigo. Sí soy tu discípulo, pero déjame enterrar a mi padre. ¿Y dónde está? Perdido en el anonimato de la historia. No dijo que no, pero su obediencia es retardada. Por eso Pablo inmediatamente obedece y esa obediencia es señal de transformación. Así que cuestionémonos, nosotros hemos sido transformados tanto que parecemos nacidos de nuevo. Contrastemos nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo y veamos si hemos sido transformados tanto que puedan decir, es otra persona, es distinto. ¿Tenemos hambre y sed de palabra y aceptamos su discipulado, mis hermanos? Sí le entramos, sale. ¿Hemos sido plenamente obedientes en trabajar en la expansión del reino o nos falta por hacer? ¿Nos nutrimos de una doctrina auténtica o seguimos buscando agradar a los hombres? Bendito Dios, buscamos en esta iglesia una doctrina, ¿ok? Una doctrina verdadera. Vamos a ir a la segunda enseñanza. Llamados por Cristo, basado en Génesis 1, 15 y 17. Pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Cuánta enseñanza en estos versículos, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Qué encontramos? ¿Qué nos muestra Pablo? ¿Sí? Los atributos de Dios, cuando agradó a Dios, dice, primeramente a su soberanía. Dios es soberano. Dios no tiene que dar cuentas a nadie ni pedir permiso de nada para hacerlo. Hace lo que soberanamente quiere. Pero no es para perjuicio, porque otro de sus atributos es la bondad y la benignidad. Entonces, lo que Dios busca para nosotros es igualmente bueno y benigno para nuestra vida. Pero Él es soberano. En segundo lugar, ¿qué nos muestra? La omnisciencia. Dice, me apartó desde el vientre de mi madre, ¿sí?
Es decir, era, es y será por siempre. Y conoce lo que fue, lo que es, lo que será. ¿Sí? Dios es omnisciente. Por eso dice, me aparta desde el vientre de mi madre. Y en tercer lugar, la salvación por gracia. Dice, me llamó por su gracia. Y lo es también el llamado de Dios, por gracia. Nosotros hemos sentido llamado de Dios. Hemos sido llamados por Dios. Ahorita vamos a hablar de 3 tipos de llamados, mis hermanos. ¿Sí? Y es por gracia. Oiga, Pablo se ganó el lugar como apóstol por lo que era antes de su encuentro con... Por supuesto que no. Estaba caminando un camino de agresión, de maldición, de maldad, aparentemente sirviendo a Dios en su mente, en su concepción propia, no en lo que pensaba Dios. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Y a veces nos sucede eso. Hago las cosas como yo quiero, punto. Voy derecho y no me quito. Las cosas van a ser como yo diga. Así nací, no voy a cambiar. Son cosas que son en contra de lo que piensa Dios de nosotros. Es llamado y es por gracia, así que no se ganó su lugar, fue llamado por gracia. Y no es nada que se pueda ganar y conseguir, alcanzar o construir el llamado por gracia. ¿A qué nos llamó, mis hermanos? ¿Por qué nos llamó y para qué nos llamó? Nos llama a la salvación, nos llama en ejercicio de su soberanía y nos llama basado en su misericordia y en su piedad. Y hace un llamado a todos los que quieran abrir el corazón para recibirle como Rey y soberano absoluto. La primera mención que hace es cuanto a tiempo, dice cuanto agradó a Dios, dejándole completo control del tiempo y del momento, no olvidando que para Dios el tiempo es diferente que para nosotros. Dios creó el tiempo, Dios maneja el tiempo, no es algo lineal como nos ocurre a nosotros, que somos un suspiro en la eternidad, una cosita, ni un grano de polvo, ¿verdad? Dice segunda de Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es nada. Somos una iglesia naciente, ¿cuánto tiempo tenemos? Reunidos presencialmente, cumplimos 2 años, en abril, ¿sí? En abril. Los otros 2 que estuvimos virtual, que no estábamos los que estamos ahora, no estábamos, ¿sí? Pero ahí estaba ya. Dice el pastor Oscar Blanco que nunca empieza la obra de cero, porque Dios ya la pensó, ya la vio, ya sabe cómo va a evolucionar. Que nos hace falta ser obedientes, conocer para qué me llamó y actuar en consecuencia, ¿sí? Y hoy estamos por empezar una nueva etapa, porque Dios así lo quiere, soberano. Nos despedimos de este salón para ir a un local, ¿sí? Como nos despedimos de los cultos que hacíamos virtuales, ¿sí? Así sucedió, porque así lo quiere Dios. Y podemos decir, somos una iglesia naciente, chiquita, joven, sí. Oiga, pues ya tienen 2 años. Es un suspiro en la historia de las iglesias. Un suspiro en la historia de las iglesias. Y entonces, bueno, supo que al principio de los tiempos, Dios sabía que al principio de los tiempos había un tal Saulo de Tarso, que iba a nacer en algún año por venir, que se iba a convertir en perseguidor de Jesús, que estaría presente ahí consintiendo la muerte de Esteban, cargándoles la ropa a aquellos que lo apedreaban. Conocía del celo y su perspectiva de servir a Dios, lo pongo entrecomillado, y a lo mejor le llamó la atención lo apasionado que era, ¿no? Y otra cosa, sabía que los apóstoles estaban encargados del judaísmo, pero encargó al más legalista de los legalistas que predicara de la salvación por obras, a los gentiles. Por eso en Efesios 2, del 11 al 14 es hermoso, dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hechos con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se dan cuenta cómo nos pinta un panorama previo? Rechazados, sin Dios, sin esperanza, lejos. Y luego nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, porque fue voluntad de Dios. ¿Y qué era Pablo? El marro con que estaba demoliendo esa pared. Eso era Pablo, el marro. Simple y sencillamente el aparato, el instrumento, la herramienta que Dios estaba utilizando. Y luego nos dice, me apartó desde el vientre, como una muestra de su presencia. Sabía que en el ejercicio del libre albedrío que notó, ante la presencia de Jesús resucitado, aceptaría el llamado a servirle. Fíjense, ¿para qué creó Dios el árbol del bien y del mal? ¿Para qué? Bien podía haberlo puesto en otro lado lejos. Cuando creó a Adán y Eva, ¿sabían que iban a pecar? Sí sabían que iban a pecar, pero Dios tenía la esperanza de que en obediencia no lo hicieran. Y en desobediencia pecaron. Así que ese llamado no es por merecimiento hacia Saulo, sino por gracia y sabiendo Dios que iba a responder que sí. ¿Cómo respondimos cuando alguien nos habló de Cristo? Sí, dije que sí, por eso estoy aquí. Hablo en primera persona. Falso. Años estuvieron persiguiéndome, años estuve descalificando, años estuve rechazando escuchar del Evangelio, años. Me burlaba, rechazaba, me alejaba. Y hubo instrumentos imperfectos que el Señor mandó y que estuvieron ahí en los momentos precisos y que ahora, aunque eran dolorosos, puedo decir preciosos, porque hicieron la transformación en la vida. Seamos esos instrumentos, mis hermanos. El Señor sabe quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar, y tiene el deseo de que todos lo acepten. Pero ¿cómo le van a aceptar si no conocen de Cristo? Si se dan cuenta cómo va todo ligado. Convirtiéndose entonces Pablo del perseguidor, ya se apagó también en el del perseguidor, si quieres así, Dani, ya me sigo apasionado. Se convirtió del perseguidor, ¿sí?, al más importante escritor del Nuevo Testamento, del hombre que más caminó para llevar el Evangelio. Sus viajes le llevaron lejísimos y fue apedreado, fue azotado, fue rechazado. Y creo que la prueba más grande fue haber rechazado que lo trataran como Dios, porque cómo nos duele esa cuestión de la soberbia y el ego al ser humano. Pero Pablo sabía que iba a ser un siervo. Entonces preguntémonos, nos llamó por su gracia como a Pablo, nos tomó de la inmundicia en que nos movíamos. ¿Por qué y para qué? ¿Y cómo he respondido al Señor? ¿Y cómo quiere Él que responda? Y entonces sí, actuemos en consecuencia. Y les decía yo, hay 3 tipos de llamados que identifican un teólogo que se llama Os Guinness, en un librito muy interesante que se llama El llamado, así se llama. 3 tipos de llamado. El llamado primario o teocéntrico, que dice es que Dios ha llamado a todos, a todas las naciones, a todas las culturas, a todos los hombres de todas las épocas, ¿sí?, para que su vida gire en torno a Él, que aprendamos de Él y que le amemos a Él. Está expresado en el versículo de Mateo que ya comentamos del gran mandamiento. Por eso nos dice, el llamado lo hace Dios mismo primero como seguidores de Cristo hacia Él, a Él y por Él. Existe otro llamado que se llama el llamado secundario o misional. Dios ha llamado a todos, de todas las culturas, de todas las naciones, de todas las etnias, de todos los tiempos,
para que compartamos el Evangelio y discipulemos a otras personas, como nos dice la Gran Comisión. No importa a quién seas ni a qué te dediques, no puedes no hacer esto. Hablar a otros de Cristo es la gran misión en la vida. Más allá del trabajo, del ministerio o la edad que tengas, siempre tienes que estar evangelizando y ayudando a alguien a crecer en la fe. Y el otro, el llamado terciario o particular. ¿Qué es esto? Un llamado que sin descuidar los dos primeros nos enfoquemos de manera especial en una forma de servicio particular a Dios que corresponda con nuestros dones y nuestros anhelos y con el objetivo de entregar gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo al servicio de Dios. Lo retomo, llamado primario, un llamado a todos para que conozcamos de Cristo, para que amemos de Cristo. El segundo, un llamado secundario, que es para que todos prediquemos del Evangelio. Todos somos sacerdotes, a diferencia de la religión popular, todos pertenecemos a ese real sacerdocio del que hablaba Pedro, ¿sí? Ese real sacerdocio, entonces que compartamos. Y el tercero, que dediquemos una buena parte de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, de nuestros anhelos, en un servicio particular. ¿A qué me llamó y cómo puedo servir así? Y ahora la pregunta es, ¿en qué nivel de llamado estoy, mis hermanos? ¿En qué nivel de llamado estoy? ¿Me llamó solo a amarlo? Sí, su salvación por gracia, y eso sería suficiente para todos. ¿Me llamó a servirlo mientras camino, mientras vivo, mientras ando, mientras trabajo, mientras estudio? Sí, a servirlo. ¿O el llamado es un llamado particular a dedicar mi vida a Él? Cuando tengamos dudas, mis hermanos, pensemos en esto, porque a lo mejor digo, tengo un llamado especial, sí, pero a lo mejor me quedo en el nivel 2, en sí predicar del Evangelio mientras voy, pero a lo mejor hay un llamado terciario, que es un llamado a convertirme en su siervo. Pablo tenía dinero, Saulo de Tarso tenía dinero, ganaban mucho dinero su familia, dicen que compraron la ciudadanía romana, dicen que compraron también la posibilidad de que estudiara con el mejor de los maestros judíos, ganaban lo suficiente produciendo las tiendas de piel como para dedicarse a otra cosa, pero él aceptó el llamado terciario, el llamado a dedicar su vida al servicio del Señor. ¿En qué nivel estamos, mis hermanos? ¿En qué nivel estamos? Y si tengo anhelo de acceder al siguiente nivel, ¿qué estoy haciendo en consecuencia? ¿Qué estoy haciendo en consecuencia? ¿Sí me explico? Por eso decía yo que en este sermón hay un montón de preguntas, ¿ok? ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesús, nos dota de dones y talentos específicos, ¿para qué? Para servirle. No son los que traíamos en nuestra carga genética, en nuestra casa, sino dones especiales. Dice 1 Pedro 4, 10 al 11, cada uno según el Dios que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, mi hermano, si algo te apasiona, si sientes el impulso divino, un impulso que no te deja dormir, y dice este autor, una dulce carga puesta por Dios que te hace llorar, que te hace anhelar servir, que se vuelve una necesidad de primer orden, que estamos esperando. La obediencia tiene que ser pronta y expedita para que sea obediencia. ¿Sale? Entonces cada uno ubique en dónde está su llamado. Y finalmente lo que los falsos maestros decían para descalificarlo, Pablo lo usa como una muestra de que su doctrina provenía directamente de Jesús. ¿Qué decían ellos? Su doctrina es incompleta, no conoce del judaísmo, y les dice, conozco
como decían en el billar, te doy 10 y las malas, ¿sí? Te doy 10 y las malas porque de todas maneras te gano en la doctrina. Y luego dice, sí, pero no ha sido capacitado por los otros apóstoles. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. No buscaba la aprobación, el sellito en la frente o la abejita en el cuaderno, ¿verdad? No, lo que él buscaba era servir a Cristo. Y dice, por eso me fui a Arabia. ¿Cuánto tiempo estuvo por allá? 3 años. ¿Y qué estuvo haciendo? Seguramente predicando el Evangelio. Y seguramente predicando de lo que Dios estaba recibiendo directamente de Cristo. Así que imaginemos, mis queridos hermanos, imaginemos esos intensos periodos de oración, esos intensos diálogos con Cristo resucitado, esa inmensa enseñanza. ¿Qué le diríamos a Jesús si viniera y nos empezara a enseñar? ¿Qué preguntas le haría yo? ¿Qué circunstancias distintas quisiera aprender en esa cercanía de estar frente a frente y poderle decir, Señor, mi padre es salvo, mi madre es salva, me los voy a encontrar allá, mi tío, mi primo, mi hermano es salvo, vivieron allá? Y a lo mejor no respondería, ¿y qué hiciste mientras tenían vida? ¿Les hablaste del Evangelio? Por eso urge esto del Evangelio y de la obediencia. También está diciendo con esa ida hacia Arabia y con esa no ida a Jerusalén, que su doctrina era por Cristo, que no fue capacitado por nadie humano, que toda la doctrina proviene directamente de Cristo. Así que imaginemos ese tiempo de estrecha cercanía. Y vamos a la tercera enseñanza y última, que es más cortita. Cambiado por Cristo, transformado por Cristo. Dice Gálatas 1 del 18 al 24. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, ¿a poco Pedro le habló 15 días de toda la doctrina? No, le está diciendo, sí, estuve con él, conviví con él, pero yo ya traía la doctrina, la enseñanza directamente de Cristo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Así que Pablo continúa desarrollando el punto anterior. Solo después de años se encuentra con Pedro, solo después de años sube a Jerusalén y solamente encuentra a Jacobo, el hermano del Señor, también llamado Santiago, que tiene un libro en la Biblia, que es precioso, por cierto. Y después, dice, solamente en ese lapso de tiempo estuve convivencia con él. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que les decía yo, se tiene que notar la transformación. Por eso la gente se quedaba incrédula, porque decían, oye, ese que nos asolaba, ahora predica de la fe. ¿Sí? Dice Primera de Tesalonicenses, hay varios pasajes en donde Pablo pone de testigo a Dios, que Dios me sea testigo. Romanos 1:9, Segunda de Corintios 1:23, Segunda de Corintios 4:9, Segunda de Corintios 11:31, Primera de Tesalonicenses 2:5, Primera de Tesalonicenses 2:10, solamente retomo el último versículo para lo que Pablo nos muestra, que dice, vosotros sois testigos y Dios también, cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Sí? ¿Por qué lo retomo? Porque Pablo les está diciendo, ustedes son testigos, pero también Dios, que mi comportamiento es otro, que fui transformado. ¿Podemos decir lo mismo? Ustedes son testigos, mis hermanos, de mi transformación, pero también Dios. ¿Podemos decir lo mismo? Quizás no. ¿Cuál es la evidencia principal entonces de que
Cristo es el Rey en nuestro corazón, que Cristo es el soberano, que Cristo vive en nosotros. Cuando una persona de verdad ha entregado su corazón y su vida a Cristo, en verdad debe notarse, hermanos. Debe notarse, sin palabras, pero debe notarse. Debemos de dar buen testimonio. No porque ahora ya somos buenos, no, nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. No es por eso. Es que si hemos sido transformados, es por el Espíritu Santo actuando en nosotros, porque ya le dijimos sí a Cristo previamente. ¿Ok? No es la conversión entonces una experiencia aislada, mis hermanos. No es un momento nada más en medio de la existencia terrenal, sino es un cambio de manera definitiva. Y da tristeza, yo quiero recordar un sermón ahí en su casa, mi hermano, hace años, ¿sí? No había habido conversiones y hablamos y dijimos, ¿alguien acepta a Cristo? Y había ahí 7 muchachos que habían ido por primera vez y levantaron su mano. Y fue un momento hermoso, como congregación, hermoso, nos gozamos de que aceptaran a Cristo. Pero la conversión verdadera no es eso, porque ahora si buscamos a los 7, no están caminando con Cristo. La conversión verdadera no es un momento emotivo, no es levantar la mano y decir sí, no es pasar al frente y decir acepto a Cristo, no es llorar y caerse de rodillas y después seguir viviendo como si no hubiera Dios. La conversión verdadera es un cambio tan profundo que parece otra persona, que parece que volvimos a nacer, y eso tiene que ser evidente a los ojos de los demás. No es entonces una experiencia aislada, no es un momento, sino es una manera diferente de vivir, es un estilo de vida nuevo, diferente, distinto. Saulo se convirtió en Pablo, Saulo se convirtió de perseguidor en apóstol. Saulo desataba escepticismo, dudas, incredulidad. Cuando le oían y le conocían, la gente glorificaba a Dios, porque solamente Dios podía haber transformado a esa persona en lo que se convirtió. Dios puede transformarnos, mis hermanos. Dios puede transformarnos. Pablo pasó de ser lobo rapaz a oveja, de perseguidor a proclamador del evangelio, de discípulo a pastor, de fariseo a apóstol de Jesucristo. Sin palabras, meditemos. ¿Se nos nota la transformación, mis hermanos? ¿Se nos nota? A lo mejor nos engañamos nosotros mismos cuando nos vemos al espejo y decimos, qué diferente te veo a como eras antes, ¿verdad? No somos nosotros. Pongamos de testigo a los demás y a Dios de que esa transformación se note, como Pablo lo decía. Así que vámonos a la conclusión y al desafío, mis hermanos. Hemos sido llamados por Cristo, sí. ¿Cuál es la respuesta nuestra? ¿En qué nivel de llamado estamos? ¿Hemos sido discipulados por Cristo? Sí, y por su Santo Espíritu. ¿Cuál es nuestro crecimiento espiritual? ¿Hemos sido transformados por Cristo? ¿Cómo se hace evidente esa transformación? Y quedan de tarea las respuestas. ¿Qué les sugiero, mis hermanos? Que se las lleven de tarea y que las apunten en un cuaderno. Que hagan un recuento de la vida. Se han dicho que en las películas, ¿verdad?, que cuando alguien va a morir, dice, pasó mi vida aquí en 10 segundos. Toda mi vida pasó en 10 segundos. Les invito a que hagan ese recuento. ¿Quién era y en qué me ha transformado? ¿Es evidente para los demás o sigo igual? ¿He crecido espiritualmente o sigo igual que cuando recién me convertí? ¿He sido llamado? ¿En qué nivel es mi llamado y cuál ha sido mi respuesta? ¿Quiero un llamado más elevado? ¿Cuál ha sido mi respuesta? ¿Estoy dedicando mi vida a Cristo o voy predicando mientras vivo? Que también es una manera de servirle al Señor. ¿Sí me explico? Entonces quiero que hagan ese ejercicio espiritual, quiero que lo mediten, que lo piensen y que nos digan, oiga, nos ha desafiado el Señor en este sermón, nos ha desafiado. Respondámosle al Señor en la intimidad, en oración, en la soledad de nuestro cuarto. Vamos a levantarle la mano y decir, Señor, me has transformado, soy otro, soy diferente, pero todavía creo que puedes hacer obras más maravillosas en este instrumento imperfecto y dejarnos usar, mis hermanos. ¿Están de acuerdo? ¿Les late? Oremos, mis queridos hermanos.
Señor mi Dios, gracias te damos por esta enseñanza. Nos vas desafiando paso a paso y utilizamos lo que está escrito en tu santo libro, en tu santa Biblia, para ir tomando desafíos pertinentes a nuestra vida, Padre bendito, mostrándonos cómo pudiste transformar radicalmente a Saulo de Tarso en Pablo, cómo lo usaste, Padre bendito, y cómo él quita esas descalificaciones que querían esos falsos maestros para derrotar su doctrina antes de que él la enseñara. Esta parte de su carta la utiliza para eso, para derribar argumentos y decirles que tú eres el rey, tú eres el soberano, que tú lo transformaste directamente, que tú lo llamaste directamente y que tú ejerces la soberanía, la ejerciste sobre su vida. Y del mismo modo, Padre bendito, te pedimos que ejerzas tu soberana voluntad en la nuestra, que nos abras nuestros ojos, que nos abras nuestra mente, que nos abras nuestro corazón y que podamos conocer tu voluntad para nuestra vida y darte una respuesta en obediencia conforme a tu voluntad, Padre bendito. Danos la fortaleza de responder a los desafíos que tú nos planteas en tu palabra, Padre bendito. Y sé nosotros, Padre bendito, que nosotros solos no podemos, somos débiles, fallamos y necesitamos cotidianamente tus misericordias, Señor. Te rogamos que seas con nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Decimos nuestro texto lema de este año y después con una alabanza. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Alabemos.